Entonces vamos a comenzar. Es el primer caso que hubo de COVID en el estado. Fue un paciente masculino como de unos 60 años de Tepoztlán que llegó con datos de COVID como fiebre alta, mucha tos, dolor de garganta y nasofaringe, dolor torácico, mialgias, artralgias, ¿sí? Y mucha dificultad respiratoria. Pero lo más predominante, que no tenía olfato ni gusto. Sí, y el dolor torácico era muy importante. El dolor, decía el paciente, que nunca había tenido un dolor de tórax de ese tipo. Y dificultad respiratoria, saturaba 60%. Entonces le tomamos su placa de tórax y vimos que había un patrón de una neumonía viral, porque las neumonías virales se parecen mucho a eso que estamos viendo. Son imágenes en vidrio despulido o vidrio esmerilado. Entonces vimos la placa de tórax y luego la magnitud en la placa de tórax es diferente a la imagen de la tomografía. Y por supuesto, así fue. Vimos los primeros cortes tomográficos de ese paciente. Vimos imágenes en vidrio despulido de predominio apical, periférico, subpleural, ¿sí? Parailiar y lateral, y hasta las partes posteriores y basales bilaterales. Pero vean ustedes la afección tan importante que tiene este paciente. Las partes más blancas son las zonas afectadas por el COVID. Las partes negritas son las partes sanas de estos pulmones. Ven la magnitud tan importante del volumen pulmonar afectado. Entonces, van a ver las siguientes imágenes. Ven aquí la parte basal, pulmonar, bilateral afectadas, pero aquí ya existe otro patrón, que es la segunda parte del COVID. Las imágenes cambian de vidrio despulido a unas imágenes en empedrado. Como si fuera un piso empedrado, empiezan a salir como unas bolitas o nódulos que simulan una calle empedrada. Esa es la segunda fase del COVID. Y hay una tercera fase donde se empiezan a distinguir imágenes de broncograma aéreo, o sea, consolidaciones pulmonares bilaterales. Los pacientes de COVID difícilmente hacían líquido pleural, pero hay otras entidades de virus que causan también líquido pleural, ¿sí? Pero este tipo de afección por el coronavirus, ¿sí?, adolece de esa afección de la pleura. Escasamente tenían líquido pleural, porque eran pacientes los que tienen líquido pleural porque tenían enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades o comorbilidades asociadas con el COVID. Hipertensión arterial, ¿sí?, problemas cardíacos, ¿sí?, reumatológicos, sí, que se asociaban con el COVID. Entonces vean aquí las partes negras del pulmón, esos cortes coronales que se ven negras, es el pulmón realmente sano, pero todo lo que se ve opaco, o en este caso blanco, es la afección del COVID. Entonces el volumen pulmonar afectado es de casi 90%. Entonces con este porcentaje tan importante, lógicamente el paciente no puede respirar. Vamos a ir viendo lo que ocasionaba el COVID. Destruía los pulmones. ¿Se dan cuenta? Que los mordían los ratones. Se deshacían los pulmones. Pero este fue el primer caso que hubo en Morelos, ¿eh? Este paciente dedicaba en Tepoztlán a hacer turismo. Y 15 días antes de que fuera al hospital, el paciente tuvo contacto con los italianos. Esos italianos lo contagiaron de COVID, ¿sí? Entonces se presentó todo al hospital porque no podía respirar. Si no, no hubiera ido al hospital. Pero también fue el primer paciente muerto de COVID en Morelos. ¿Sí? Vamos a ver
los siguientes casos. Aquí presento al equipo que estuvimos más de un año con la pandemia. A mi derecha está el doctor Isaac Castañeda, ¿sí? Su servidor, un técnico radiólogo y una persona de administración del Servicio de Rayos X del Parras. Es de comentarles que en esas instancias el gobierno otorgó un año de permiso a las personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, diabéticos, obesos, se fueron a su casa a descansar un año completo. Nos quedamos poca gente, entre ellos nosotros, del turno matutino. Pero los primeros días no hay equipos de protección. Nosotros teníamos que conseguir las caretas, los cubrebocas, porque el hospital no proveía de equipos de protección para esa contingencia. Ya después, conforme fue pasando la pandemia, se vieron obligados a otorgarnos el material suficiente de protección, porque había muchos compañeros contagiados de COVID o muertos de COVID, médicos, enfermeras, camilleros, ¿sí? Que lamentablemente se enfermaron antes de que vacunaran. Y vean aquí su servidor, una careta, ¿sí? Aquí en ese entonces no tenía luego goggles ni anteojos, pero llevo 2 cubrebocas, uno de capa y abajo uno de N95. En ese entonces los N95 estaban carísimos. Ahora ya hasta en el metro los venden a 5 o 10 pesos, muy baratos. En aquel entonces costaban 350 pesos, pero 2 o 3 cubrebocas, ¿sí? Estaban escasos y no había, y además muy caros. Entonces nos fuimos proviendo nosotros de diferentes materiales de protección, porque no daban nada, ¿sí? Los Tyvek llegan muy tarde, ¿sí? Este compañero trae una bata quirúrgica, pero trae el Tyvek ya puesto, vean aquí, esto blanco, la capucha del Tyvek, porque el Tyvek te cubre todo el cuerpo, ¿sí? Mangas, ¿sí? La cabeza, cuello, tórax, abdomen, las extremidades inferiores, incluso los zapatos se pueden cubrir. Pero vamos a ver equipos de protección más adelante, ¿sí? Entonces, ven ustedes las imágenes de los primeros contagios que se manifiestan con imágenes en vidrio expolido, como estas imágenes como en partecitos, se ven como vidrio esmerilado. Pero esto ya es COVID. Aparentemente es poco, pero es mucho, porque este paciente tenía dificultad respiratoria y dolor torácico importante. Ven, estas partes periféricas, ¿sí? Y de predominio posterior y basal bilateral. Ven las placas de tórax, a veces parecían que iban al mismo paciente, pero son diferentes. Entonces la magnitud que presentaban placas de tórax no revelaron realmente sí, el volumen de afección pulmonar. Por ejemplo, este y este se parecen mucho, pero este tiene menos COVID en las partes basales, pero este es paciente de COVID. Sí, vamos a ver realmente la utilidad de la tomografía, porque variaba mucho. A veces la placa de tórax no mostraba nada y tenía mucho COVID. Entonces, hicimos frecuentemente tomografías. Las tomografías eran de fase simple, ninguna llevaba contraste intravenoso. Entonces, más fácil se hacían las tomografías, como ya mostré en diferentes vídeos. Ven aquí, placa de tórax, con imágenes radioopacas, en vidrio expolido y algunas en empedrado. Aparentemente el pulmón derecho más afectado que el izquierdo. La tomografía nos muestra la magnitud de afección pulmonar por el COVID. Esas partes blancas son imágenes vidrio expolido y empiezan a aparecer imágenes nodulares que revelan la segunda fase del COVID, ¿sí? En empedrado, y aparecen también broncograma aéreo que revela la tercera fase del COVID con consolidaciones pulmonares bilaterales. Pero vean, la afección es periférica, posterior, ¿sí? Puede ser pariliar y basal bilateral. Entonces ven aquí,
el volumen de pulmón afectado. Las partes negras son las sanas, las blancas, la afección por el COVID. Vean qué porcentaje tan importante. Después apareció el software para ver únicamente pulmones. Y ven aquí la magnitud o el volumen de afección pulmonar bilateral. Si notan ustedes, empiezan a aparecer como unas mordiditas porque el pulmón se va destruyendo. Entonces le falta pedazos al pulmón porque empieza a hacer fibrosis y destrucción del tejido pulmonar. Entonces hace intercambio gaseoso, destruía. Por sus pacientes morían. ¿Sí? Se morían sin poder respirar. ¿Sí? Entonces, vean qué importante, ¿eh? Ven aquí esta placa de tórax, parecía normal. No se ve COVID realmente, pero la imagen tomográfica muestra una imagen en parte aquí. Ven esta imagen, el vidrio expulido. Fue un doctor. Entonces tenía esta imagen únicamente con dolor torácico importante. Ven las siguientes imágenes, se ve con un parche, pulmón derecho. Ese es el pulmón derecho, pero visto por la espalda. Entonces, realmente es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Tiene otros pequeños puntos de afección también por COVID, pero chiquitas. Y ven aquí el parche que tiene, pulmón derecho, porque están los tres lóbulos, apical, medio y inferior, pulmón derecho. Por eso era suficiente para tener 80% de oximetría, ¿sí? Si la checamos en los dedos. Entonces vean qué importante, porque las imágenes de rayos X no mostraron realmente la magnitud del COVID. Por ejemplo, se ve aparentemente con unas afecciones periféricas, pero no únicamente, nada más. Con la tomografía muestra diferentes grados de fibrosis pulmonar, de predominio, sí, periférico, apical, pariliar y basal bilateral. Ven aquí cómo se ve el pulmón, regiones basales, y software del pulmón con diferentes afecciones del volumen pulmonar. También le faltan pedazos, vean aquí, una mordida contra el ratón, aquí otras mordiditas, ¿sí? Cómo está afectados todos los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenía más o menos un 60 y un 70% de afección pulmonar bilateral. Vamos a ver aquí un seguimiento. Este también fue un doctor. Gracias a Dios sigue vivo, pero estuvo un mes en terapia intensiva en el ISSSTE, porque se empezó a sentir mal el doctor. Hicimos primera tomografía, la fecha, 23 de abril 2020. La primera tomografía, que fue cuando empezó a tener manifestaciones clínicas, no mostró nada. Se vio el pulmón sano. Pero vamos a ver los siguientes días, porque el COVID no se ve inmediatamente. Cuando pasan 6, 7 días, empiezan a aparecer las imágenes tomográficas. Puede ser que el paciente salga con prueba negativa o positiva. Bueno, tomográficamente, a los 6, 7 días empiezan a aparecer las lesiones pulmonares. Entonces, ven aquí como no hay ninguna lesión, ¿eh? Y la segunda tomografía fue del 29 de abril, o sea, 6 días después. No sabes, ¿eh? Y ahora empiezan a aparecer imágenes en partecitos en vidrio expulido, ¿sí? Vieron a los 6 días después del primer estudio, empezaron a aparecer estas imágenes en vidrio expulido, importantes, periféricas, pariliares, bilaterales y basales posteriores en ambos pulmones. Ven aquí, tercer estudio, 26 de mayo, un mes después, ven la placa de tórax, ¿sí? Y cómo tiene el pulmón, con muchos parches en vidrio expulido, ¿sí? Empedrado y en consolidaciones. Pero muy importante, aquí el doctor estuvo un mes en terapia intensiva, intubado. Ven aquí cómo están afectados pulmones, mucha fibrosis pulmonar,
¿sí? Aquí están las ventanas del pulmón, todo lo blanquito es afección pulmonar. Le faltan pedazos a los pulmones, aquí abajo y acá arriba, como si hubieran mordido ratones, ¿eh? Pero bien el grado de fibrosis que tiene, ¿eh? El cuarto estudio fue el 6 de agosto y vean el pulmón, no se ve como si estuviera sucio, no se ve como antes, pero sigue viendo partes como marcadas, como blanquecinas, grisáceas, ¿sí? Sigue teniendo mucha fibrosis pulmonar. Ese doctor, en diciembre, en agosto, en diciembre, seguía teniendo dificultad respiratoria. No podía caminar ni siquiera a media calle, porque sentí que se ahogaba, ¿eh? Tuvo que tener rehabilitación respiratoria para volver a trabajar, ¿sí? Actualmente ya el doctor opera y todo, es cirujano. Pero vean qué importante su afección pulmonar. Ven la ventana del pulmón, ¿cómo está ahora? Sigue viéndose sucio el pulmón, ¿eh? Ya se rehabilitó, ya se expanden mejor los pulmones. Voy a regresar para que vean antes cómo se ve el pulmón. Vean cómo se veía antes, muy marcado. Ahora cómo se ve mejor, pero sigue viéndose sucio. Bien, eso es lo que ocasiona el COVID a largo plazo. Seguimos viendo cambios porque no acabó la pandemia. Y siguen llegando compañeros que tuvieron COVID con los datos de fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, la cura no ha sido todavía completa, siguen con muchas secuelas, ¿sí? Vamos a ver otro. Este ya es post vacunación. Dijimos que bueno que llevó vacuna, pero empezaron a ver vacunados con COVID. Empezaron a aparecer manchitas chiquitas. Vean, estos puntitos son COVID. Pero ya el paciente vacunado. Dice una enfermera, ¿eh? Ven, unas manchitas chiquitas. Pero es COVID. Qué bueno que pareció vacuna, ¿eh? Buenos resultados. Que hay otra manchita. Las cortes coronales y sagittales muestran las afecciones por el COVID. Aquí están. Una, aquí hay otras, ¿sí? Diferentes. Pero esta compañera tenía dolor torácico. No tenía dificultad respiratoria, solamente dolía el tórax, ¿sí? Entonces ya no se manifestaba como antes, ¿sí? Ven aquí los equipos de protección, ya con los Tyvek, los equipos completos, nos tenían que rotular, porque no sabíamos quién estaba abajo del Tyvek. Estamos solos a hacer estudios diferentes. Por ejemplo, aquí el doctor Castañeda está haciendo un ultrasonido, pero está solo, únicamente con el paciente. Entonces va bien protegido, porque cuando entramos a ver pacientes, no duramos más de 10 minutos con ellos. Un principio para mantenerse con COVID, no están más de 10 minutos con el paciente en forma directa, ¿sí? Entonces, hacemos lo más rápido posible estudios para no permanecer mucho tiempo. Después de terminar estudios, tienen que sanitizar. Lo reciban de pies a cabeza con sanitizante, ¿sí? Agentes cuaternarios para que no nos contagiáramos. Y ven lo que constaba el equipo de protección. Par de botas quirúrgicas desechables. Equipo quirúrgico desechable. Constaba de pantalón y camisola. El Tyvek, el blanco, que cubría pies cabeza, con gorro. 2 gorros quirúrgicos, una bata quirúrgica, 4 pares de guantes, un cubrebocas N95. Eso tenemos que ir poniéndolos con calma, no hay prisa. Entonces, cuando vestíamos, siempre había una persona, no estaba viendo cómo nos vestíamos, y cuando íbamos a quitarnos todo, también nos tenían que vigilar para que no cometiéramos errores, porque un error, la pandemia costaba vida.
¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cómo nos poníamos y cómo nos quitábamos la ropa, porque nos poníamos a contaminar. Entonces, no trates de ponérselo, quitárselo, problema, porque ya estuvimos en contacto con el coronavirus, ¿sí? Ponérselo es lo menos, la cosa es quitárselo de forma adecuada, porque no tienen que tocar nada, ¿sí? En nuestro cuerpo, las partes que estuvieran expuestas con el COVID. Pues tenemos 4 pares de guantes, porque con cada cosa que nos poníamos, un par de guantes, ¿sí? Entonces, aquí estoy poniendo mi traje de protección, mi uniforme quirúrgico desechable, le estoy poniendo el Tyvek. Ven, aquí ya tengo un par de guantes, ¿sí? Unos azules y unos blancos. Entonces, ya puse el Tyvek, lo puse arriba del Tyvek, otro par de guantes, ¿sí? Me pongo el Tyvek completamente y ya me puse un cubrebocas. Pero antes de taparme todo, me pongo el gorro y me pongo otro cubrebocas en 95 abajo del tricapa. Sobre el Tyvek me pongo una bata quirúrgica desechable. Sobre la bata quirúrgica, otro par de guantes. 4 pares de guantes. Después me voy a poner aquí gogles o careta. Y al final otro gorro y después la capucha del Tyvek, ¿sí? Y subirme el cierre para tapar toda la cara, ¿sí? Y únicamente con la careta o los gogles tapar los ojos, ¿sí? Pero nada tiene que ver expuesto de piel al coronavirus. Luego los gogles empañaron mucho. Le vamos a poner antiempañante o champú para que no se empañaran los gogles. Porque no podía trabajar uno, no veía nada uno. Entonces, imagínense estar todo el turno, 4 horas o 8 horas con el Tyvek. No pueden respirar. Te ahoga uno. Suena uno mucho porque el Tyvek es de plástico. Entonces, haz de cuenta, se mete en vapor. ¿Sí? Y tenemos que estar para no contaminarnos. Fuimos casi 2 años trabajando así. ¿Sí? Porque el Parras fue un hospital COVID al 100%. No había más que puro COVID día y noche. ¿Sí? 2 días del año, 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿ven qué importante? ¿Sí? Y también las pandemias no hay urgencias realmente. Hay que hacerlo con calma, porque cualquier error nos cuesta la vida, Entonces, bien qué importante, Y finalmente, unas imágenes con el software para ver pulmones a color. Porque vean lo despeluciado que están los pulmones, le faltan pedazos. Pero aquí el pulmón sano es azul. Lo amarillo, la destrucción y afección por el COVID. Tiene particitos azules, que son los sanos. Todo lo amarillo es COVID. Entonces por eso moría la gente. No podía respirar. Y acá en contraparte, aquí lo que es amarillo es el sano y el azul el enfermo. También le faltan pedazos al pulmón. Ven aquí, no le falta esa rebanada. ¿Sí? Acá unas mordiditas, pero mucha afección por el COVID. Esos softwares fueron muy importantes porque nos mostraron únicamente el tejido pulmonar, no se vieron huesos, ¿sí? Ni corazón, ni músculos, puro tejido pulmonar o intercambio gaseoso. Hasta que ven cómo se ve. Entonces, ven qué importante, Ese fue un instrumento valioso para ver todos los pacientes de COVID, la tomografía. Pero la tomografía sigue siendo el estándar de oro para diagnosticar COVID. Porque puede tener prueba positiva y no verse por tomografía ninguna lesión de COVID. O puede tener tomografía positiva y prueba positiva también. Pero el COVID por tomografía se manifiesta a los 6-7 días.
empiezan a aparecer primeras imágenes. ¿Sí? Después de 21 días, sigue teniendo usted datos de COVID, pero ¿cuándo deja de contaminar? ¿Sí? Después de 28 días. ¿Sí? Entonces, si esos se iban a cuarentena, así lo dice, cuarentena, 40 días, tienen que estar en su casa. Entonces muchos de COVID ni ganas tenían de salir, ¿sí? Porque no podían ni respirar, no podían caminar, ¿sí? Entonces tenían que quedarse en su casa. Pero mucha gente iba al hospital porque no tenía otra forma de remediar la enfermedad. Pero llegaban en taxis, quedaban muertos ahí en la rampa de urgencias. No podían bajar, ¿sí? Y no los iba a recoger. Tenía que bajar a los pacientes, hoy camilleros, pero cuando llegaban camilleros ya estaban muertos. Se morían los taxis o los carros. Pues eso pasaba porque la gente también muy necia. No iba cuando tenían que ir al hospital, iban cuando no había nada que hacer. Por eso muchos murieron. Sí, gracias a Dios apareció vacuna. La vacuna maravillosa. ¿Eh? Por eso ahora hay que ponerse todas las dosis. 1, 2, 3, 4, 5, más de 5, no importa. Pero hay que ponerse vacunas. ¿Eh? Ya la cuarta dosis, viene la quinta, hay que ponérsela. ¿Eh? Influenza también. Ponerse influenza, otra, hay campaña de influenza, vacúnense. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos de COVID. Después de un año, llegamos 2, pero mucha gente enferma, ¿eh? Salían 15, 17 fallecidos por turno, ¿eh? Gran cantidad. ¿Eh? Muchos compañeros médicos, enfermeras, camilleros, ¿sí? De administración murieron parras. ¿Eh? Entonces, qué importante tener instrumentos que nos permitan, sí, dar atención médica. ¿Sí? Ahorita tenemos compuesta tomografía. Ya vamos a arreglar próxima semana. Vamos a trabajar tomografía. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. No, espera, qué bueno. ¿Todo bien? Qué importante fue la tomografía. ¿Sí? Entonces, sí hay que rotar. ¿Eh? Siguiente clase vamos a ver ya cosas de abdomen. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Tomen foto de pantalla y mandan la foto. La captura de pantalla. Debo sacarle. A ver si se puede. Ya estamos. Ahí manda la captura de pantalla. Sí, doctor. Por favor. Y nos vemos de aquí a 8 días. Nos vemos la próxima semana, doctor. Y como no, con mucho gusto. Sigan dando rotar, ¿eh? Claro que sí. No, es que martes y miércoles es festivo en el Parres. No vamos a trabajar nosotros. Pero el viernes vamos a clase aquí. ¿Sí? Si pueden ir el jueves a rotar, vayan, no importa. ¿Sí? Pero el miércoles no vamos a estar todos de festivo. ¿Sí? No es que vayan a ir, no estamos. ¿Eh? Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, estamos viendo. Gracias, doctor. Bye, Bonito bye. fin. Igualmente. Nos vemos, doctor. Buenas noches.
Igual. Adiós, doctor. Buenas noches. No hace mucho. Adiós.